Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Bautista, soy estudiante de la carrera de Pedagogía, a punto de egresar. Del libro que yo les voy a hablar es Educación y lucha de clases, de Aníbal Ponce, un autor latinoamericano. Y pues este libro lo leí hace como tres años y medio aproximadamente, cuando yo cursaba la clase de Sociología de la Educación. Tenía como 1 año y medio de haber ingresado a la carrera y antes de ingresar a la carrera no sabía mucho lo que era la pedagogía, no sabía mucho lo que conllevaba la educación y pues me interesó bastante descubrirlo. En mi primer clase que llevé fue Pedagogía General. El primer día de clases nos pusieron a leer un libro que se llamaba Pedagogía del Oprimido y este libro también me despertó mucho interés, pero solo me dejó ciertas dudas con respecto al papel de la educación en la sociedad. Ya cuando yo comprendí realmente cuál era ese papel de la educación en la sociedad y en la transformación de la misma y en los procesos que se habían desarrollado históricamente, fue cuando leí Educación y lucha de clases. Este libro lo que hace es un recuento histórico de la explicación que conlleva la educación en los procesos de cambio social, ¿no? Y en las etapas de la periodización histórica. Entonces comienza haciendo un análisis del papel de la educación en la comunidad primitiva, de la inherencia que juega la educación no institucionalizada en la sociedad. Y pues ahí comienza mi análisis sobre la educación. Comienzo a interesarme un poco más sobre dichos procesos de transformación y a entender a través de ese libro y a través de otros autores que escribían otras obras, cuál era el verdadero papel de la educación formal, como lo llamamos en pedagogía, que es educación ya institucionalizada, no la educación que posiblemente se dé en la familia o en la iglesia o en la sociedad misma, sino la educación institucionalizada. ¿Cuál es ese papel, ¿no?, que juega en la sociedad? Entonces vinculé el libro con otras teorías de la pedagogía, como la pedagogía crítica, pedagogía de la liberación de Freire, y el libro por sí solo no genera esa conciencia que poco a poco fui adquiriendo con respecto al papel de la educación, sino que fue el libro quien me despertó la duda y quien me hizo entrelazar las otras teorías y las demás obras que tenían muchos autores con respecto a la educación. Entonces, ¿en qué cambió ese aspecto de mi imaginario? Lo cambió en medida en que yo consideraba que al ingresar a la carrera consideraba que la educación era un arma fundamental para cambiar la situación del país, ¿no? Pero me di cuenta que en materia de educación institucionalizada, o sea, educación formal, la educación que recibimos en las escuelas, en todos los centros educativos, juega ese papel prácticamente de dominación sobre los individuos. Entonces ese análisis para llegar a eso es un tanto complejo, ya que en el imaginario de la sociedad en general, la educación formal es la que lleva al desarrollo del país y no necesariamente, ¿no? Comprendemos que en pedagogía realizamos este análisis ya que tratamos de dilucidar en sí cómo jugaría la educación institucionalizada en diferentes escenarios de ámbito social, escenarios que están determinados por los procesos socioeconómicos y políticos que se juegan dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, al entender eso, al entender que la educación institucionalizada no era como la salida para el desarrollo del país, entonces como que hubo cierta desmotivación en mí. Pero comprendí mucho tiempo después que la educación también puede fungir como arma de liberación. No necesariamente tiene que ser una educación institucionalizada, como lo mencionaban en la teoría de la pedagogía crítica, ¿no? Sino que una educación que generara esos espacios de convivencia y de relación entre los individuos y que no es aislada de la realidad social. A través de esa educación sí se pueden los individuos formar para generar esos cambios en la sociedad. Y lo plantea muy bien en el libro de Educación y lucha de clases, ¿no? Cómo se dan estos procesos y cómo la gente
va poco a poco tomando el conocimiento como una arma para la liberación. Nos pone el ejemplo más típico, que fue en la Revolución Francesa, ¿no? Y las ideas de la Ilustración que se fueron generando después del año 1600, 1700. Entonces, el conocimiento en sí, la educación no formal, la educación que se da en la sociedad en general, es la que verdaderamente nos da esas herramientas para comprender la realidad en la que vivimos, ¿no? Comprender esas relaciones que se prestan en la sociedad. De lo que nos sirve la educación formal, a través de esa lectura puede comprender a desarrollar ciertas capacidades que nos pueden llegar a ese análisis de comprender los procesos sociales, ¿no? Desarrollar esas capacidades de análisis, desarrollar esas capacidades de comprensión que posiblemente por uno mismo es algo complejo de desarrollar, pero no es imposible. Entonces, este libro para mí es fundamental, junto con otras lecturas, que un estudiante de pedagogía lo lea, e incluso estudiantes de diferentes carreras o público en general, ya que nos muestra una perspectiva real del papel de la educación y cómo esta puede llegar a ser un aparato o una herramienta de opresión, o puede llegar a ser una herramienta de liberación, ¿no? Que lo plantean muchos otros autores. Entonces sí, recomiendo mucho el libro. Este libro no es que le da como toda esa conciencia, todo ese análisis de llegar a eso, pero sí le da ciertas luces, ¿no? De comenzar a indagar, de comenzar a pensar críticamente, de comenzar a observar la educación desde otra perspectiva. La lectura en general es la que da las luces, es la que nos puede brindar esa apertura de criticidad que nosotros podríamos conjugar con la educación formal, la educación no formal y la lectura misma, ¿no? Y es muy importante que en los espacios o en los entornos educativos, diferentes entornos educativos que se dan, nosotros tengamos muy presente el papel que juegan las lecturas, sin discriminar. Obviamente nosotros tenemos una idea de las lecturas que nos gustan, o de las lecturas que se muestran más afines a nuestra ideología o a nuestra concepción de la realidad, pero es bueno leer incluso de las cosas que nosotros no consideramos que vayan acorde a nuestro pensamiento, porque así llegamos a desarrollar cierta objetividad en los temas que nosotros podemos abordar de manera académica. Hay prácticamente una concepción de la educación algo errada, y era como lo mencionaba yo, que la educación institucionalizada como tal, lo único que genera es ser un aparato ideológico más del sistema social, económico y político en el que nos desarrollamos, ¿no? Entonces, es imposible que de la educación misma pueda haber un desarrollo sustancial para toda la población en general si no existe un cambio estructural fuera de los salones de clase. Obviamente las sugerencias que se podrían dar para medio avanzar un poquito en materia educativa es por lo menos contextualizar la currícula con nuestra realidad, ya que la currícula que se diseña en materia de currículo nacional básico, en materia de modelo educativo de la universidad, es una currícula prácticamente copiada de otros modelos, de otros sistemas de educación internacionales que no se apegan a nuestras características particulares en la sociedad, ¿no? Sino que el único fin que tienen es responder a parámetros internacionales para que la educación se diga que está avanzando. Pero el verdadero fin de la educación como tal, para mí, como estudiante de pedagogía, es cómo el sujeto puede utilizar ese conocimiento para transformar su realidad, y no necesariamente para transformar o para avanzar individualmente, sino que para avanzar colectivamente, en sociedad y en conjunto, y que no se asemejan a ninguna particularidad de nuestra realidad, pues, sino que únicamente responde a el saber ese conocimiento, al tenerlo presente de que existe, pero no le dan las herramientas al estudiante para tratar de interpretarlo y conducirlo o pasarlo a la sociedad, ¿no? A cómo esto le sirve al estudiante en la sociedad.
Los cambios que debería de tener la Universidad Nacional es, primero, respetar su autonomía en sí, no tratar de que la universidad se ajuste a los mismos parámetros internacionales que mencionaba antes, sino de tratar de razonar y volver a caer al papel, al verdadero papel que tiene que jugar como universidad, ¿no? Y a qué se debe esta universidad, que es al estudiante en sí, y cómo este estudiante puede transformar su realidad. La universidad tiene que ser uno de los principales pilares en materia de vinculación y en materia de resolución de problemas en la sociedad, ya que se supone que somos la academia, ¿no? Y si la academia no funciona para la transformación de la sociedad, entonces es una academia estéril que solo reproduce parámetros que establecen en lecturas descontextualizadas de la realidad. Entonces, los pasos que tiene que llevar la universidad, por lo menos para transformar esta realidad, en primera instancia, saber que es una universidad autónoma, que debe de saber cuál es su papel fundamental y a qué se debe, que es a los estudiantes. No olvidar que los estudiantes también razonamos, que los estudiantes también pensamos, que los estudiantes también somos críticos, que los estudiantes también podemos tomar decisiones, que no somos unos simples maquinitas en donde nos pueden inyectar conocimientos, sino que también ejercemos esos procesos de razonamiento, ¿no? Y que el fin último de la universidad debe de ser la vinculación con la sociedad. Llevar estos contenidos, llevar a los estudiantes a la realidad nacional, a saber por qué se están formando y a quiénes se deben. Que la universidad se debe a los estudiantes, pero los estudiantes se deben a la sociedad, porque la sociedad es la que nos garantiza esta educación y lo único que le podemos devolver nosotros es tratar de dar soluciones y respuestas desde la academia a las problemáticas que tiene la universidad. Cambiar el modelo educativo para mí sería ideal, ya que es un modelo educativo contradictorio e idealista, porque habla de que es un modelo educativo constructivista con enfoque a competencias, para mí una contradicción pedagógica en lo personal. Tal vez otros estudiantes de pedagogía, otros licenciados de pedagogía puedan tener otra postura, pero el modelo educativo, la ley orgánica, los reglamentos, los diferentes reglamentos institucionales tienen que partir de los estudiantes junto con las autoridades, junto con los docentes, porque eso es un ejemplo para la sociedad de que puede existir una verdadera democracia y de que puede existir esos parámetros de diálogo dentro de la universidad. Pero si la universidad no se ve a sus estudiantes, no se ve a su personal docente, no se ve a su personal administrativo, entonces no está haciendo nada y son procesos estériles los que se están desarrollando aquí a lo interno. Entonces debe de replantearse cuál es su verdadero papel y cómo puede intervenir positivamente en la sociedad para realizar cambios totalmente sustanciales, porque es muy diferente el papel que podría jugar la universidad al papel que puede jugar la educación en el nivel medio y básico, ya que el carácter de autonomía nos permite un poco más de libertad y no ser un aparato ideológico más del Estado. Prácticamente lo que yo considero como meta personal no es centrarme únicamente en los salones de clases, ¿no? Porque yo ya lo mencionaba anteriormente, no considero que los cambios se puedan, o sea, sí hay cambios sustanciales que se puedan ejercer desde los salones de clase, pero jamás se va a poder hacer un cambio sustancial grande en la sociedad, ya que nuestra currícula va orientada al desarrollo individual y no colectivo. Entonces, el principal papel de un pedagogo en la sociedad tiene que ser la construcción de teorías, el análisis científico para la resolución de problemáticas de la educación como tal. Entonces, mi meta como estudiante de pedagogía y como futuro licenciado en pedagogía va a ser tratar de construir esos análisis, tratar de construir esas teorías científicas que puedan venir y empujar un poquito la educación más hacia el desarrollo social completamente del país.